Hola chicos y chicas, vamos a ver un ejercicio de aplicación de espacios vectoriales. Vamos a tener al conjunto B igual a los vectores de dimensión 2 reales, de componentes reales, y el cuerpo va a ser real. Se van a definir las dos operaciones o las dos funciones, ¿sí? Primero vamos a tener la suma usual entre vectores de R2, como dado un vector AB sumado a un vector que tiene componente CD, va a ser A más C y B más D, ¿sí? Los componentes del vector suma. Esta es la suma usual en vectores, ¿sí? Pero el producto, ¿sí? O la ley de composición externa va a ser alfa, ¿sí? O sea, un escalar de R multiplicado a un vector de R2 va a dar AA, o sea, va a ser el primer componente, ¿sí? El producto usual es este, ¿sí? O sea, este es el que conocemos nosotros en R2, que dado un escalar en los reales, ¿sí? Y multiplicado a un vector en R2 de componentes AB, el producto usual hace alfa por A, la primera componente del vector, y alfa por B, la segunda componente del vector. En este caso, solamente se enfoca en esta primera componente y lo replica del lado derecho, ¿sí? Entonces está bueno este ejercicio porque es un producto que no conocíamos, ¿sí? Es algo que también cumple la propiedad de ser función. Entonces nos preguntamos si este conjunto R2 suma R producto es un espacio vectorial. Y tendríamos que ir uno por uno, o sea, propiedad por propiedad, y verificar que se cumplen las 10. ¿Sí? Y si hay una que no se cumple, ya está. No puede ser espacio vectorial por el sí, solo sí que aparecía en la definición. Entonces vamos con la primera propiedad y vemos que la suma es una ley de composición interna en R2, ya que para dados dos vectores AB y CD de R2, la suma da un elemento único en R2, ¿sí? Eso se puede ver acá, ¿sí? Dos elementos en R2, ¿sí? La suma da un elemento en R2, ¿sí? Y va a ser única, ¿sí? Este vector suma va a ser único, ¿sí? Acá vamos a meterle un poquito de aumento, ¿sí? Ahora vamos a ver la propiedad 2. Vamos a agarrar tres vectores de R2, AB, CD y EF, ¿sí? Y vamos a ver si se cumple la propiedad asociativa. Entonces vamos a agarrar entre corchetes, ¿sí? A con B, perdón, acá aparece un A más B, pero es un AB, ¿sí? Del vector, más CD, más, ¿sí? Cierro el corchete, EF. Esto lo que me está aclarando el corchete es que primero me tengo que enfocar en esta suma de estos dos vectores. ¿Esto que me va a dar? A más C, B más D, ¿sí? Un vector de estas dos componentes, por definición, ¿sí? Más E con F, ¿sí? E como primera componente y F como segunda componente. Aplico de nuevo definición y me va a dar un vector cuya primera componente es A más C y segunda componente B más D más F. Pero fíjense que yo a este vector lo puedo escribir como A, B, ¿sí? Me sigo equivocando, sigo poniendo un más y acá también un más, ¿sí? Sería A, B más C más E, D más F, ¿sí? Para luego terminar que esto también lo puedo escribir como A, B, ¿sí? Un vector AB más entre corchetes CD más EF, ¿sí? Entonces fíjense que llegué de que el corchete esté entre A, B, C, D y ahora el corchete está entre C, D, E y F, ¿sí? Entonces la suma es asociativa, ¿sí?
donde tengan cuidado acá donde puse un más, es una coma, ¿sí? Es un vector AB. El vector 0, 0 de R2 es el neutro para todo vector de R2, ¿sí? Porque para todo AB perteneciente a R2, AB más 0, 0 es AB, ¿sí? Esa es la definición de neutro, ¿sí? Que aplicándole la suma a cualquier vector con el neutro, el vector queda inalterado, ¿sí? Queda AB. Y veremos, ¿sí? En la cuarta propiedad, el tema del opuesto, ¿sí? Veremos, vamos a preguntarnos si todo elemento de R2 tiene su correspondiente opuesto, ¿sí? Acuérdense que el opuesto dependía del vector, en cambio el neutro es el mismo para todo vector, ¿sí? Entonces sea AB un vector de R2, su opuesto también va a ser un vector de R2, pero ¿qué tiene que cumplir el opuesto? Que AB más el opuesto tiene que dar el neutro, ¿sí? Por eso primero se calcula el neutro, ¿sí? Para luego calcular el opuesto, porque la suma entre un vector y su opuesto tiene que dar el neutro, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar dos sistemas de ecuaciones para encontrar el opuesto de un vector AB, ¿sí? Me va a quedar A más A' tiene que ser igual a 0 y B más B' tiene que ser igual a 0, ¿sí? Por definición de suma en R2. Entonces vemos que para que se cumplan esas dos ecuaciones, A tiene que ser igual a menos A' y B tiene que ser igual a menos B'. Vemos que el opuesto en R2 para un dado vector será menos A menos B si el vector es AB, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo el vector 3, 2, el opuesto va a ser menos 3, menos 2. Si yo tengo el vector 4, 0, el opuesto va a ser menos 4, 0. Y así. Y el neutro va a ser el 0, 0, el vector nulo para todos. Pero el opuesto va a depender del vector, ¿sí? Que yo esté eligiendo. Por eso elijo un vector, ¿sí? Y veo cuál es su opuesto. En cambio acá me enfoco en todo vector de R2, se puede decir, ¿sí? Por eso está el para todo. Y vemos que si es conmutativa la suma, ¿sí? Esa es la última propiedad de la suma. Sean dos vectores AB y CD de R2, entonces vemos que AB más CD da A más C y B más D, ¿sí? Como vector con componentes A más C y B más D. Y en los reales A más C es igual a C más A, ¿sí? Y B más D es igual a D más B, ¿sí? O sea, eso lo sabemos, ¿sí? Los reales son conmutativos. Por lo tanto, esto se puede escribir como un vector de primera componente C más A y segunda componente D más B, y eso es CD más AB. Por lo tanto, la suma es conmutativa. Por ahora vamos bien. La suma está cumple todas las propiedades. Pero ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente va a venir en el producto. Les voy a dejar como ejercicio, ¿sí? Que la propiedad 6 y 7 para el producto se cumple. Pero vamos a ver que 8 no se va a cumplir, ¿sí? La propiedad 8. Y ya con que una no se me cumpla, ya vamos a ver que el espacio R2 más R producto no es un espacio vectorial, ¿sí? O sea, ese objeto no cumple las propiedades de espacio vectorial. Si nos fijamos en 8, y voy volviendo para atrás, tendremos que ver que el producto es distributivo respecto a la suma en K. Tendremos que probar ¿sí? Que el producto es distributivo respecto a la suma en K. Entonces, sean alfa y beta escalares de R y sea AB vector de R2. Tenemos que
por un lado se tenía que cumplir una igualdad, ¿sí? Fíjense de nuevo, volvamos para atrás y fíjense que en 8 se tenía que cumplir esta igualdad, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero por el lado izquierdo y después vamos a empezar por el lado derecho y vamos a ver si son iguales esos dos, estas dos cositas, ¿sí? Si esto es igual a esto. Entonces, alfa más beta, ¿sí? Por AB, este alfa más beta, ¿sí? Como es la suma de dos escalares en R, va a dar un gamma, ¿sí? Con gamma perteneciente a R, ¿sí? Porque tenemos dos reales sumándose, va a dar un real. Y ese gamma producto AB me va a dar AA, ¿sí? Por definición de producto que teníamos en este caso, que no era el producto usual en R2. Ahora nos vamos al lado derecho de la igualdad de 8 y vamos a ver qué nos da. Tenemos alfa por AB más beta por AB. ¿Esto que me va a dar? AA, ¿sí? El vector AA. ¿Y esto que me va a dar? También el vector AA. Y la suma de estos dos vectores me va a dar el vector 2A, 2A. Entonces vemos, ¿sí?, que la igualdad no se cumple, ¿sí? O sea que alfa más beta por AB es distinto de alfa por AB más beta por AB. O sea, no se cumple la propiedad distributiva respecto a la suma, ¿sí?, en R. Y entonces ya, con que no se me cumpla uno, yo puedo decir que este objeto, ¿sí?, no es un espacio vectorial.